En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará, y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que la liturgia nos presenta este domingo nos trae la parábola de los talentos. Esta parábola está situada entre 2 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Las 3 parábolas nos esclarecen y orientan nuestra atención sobre la llegada del reino de Dios. La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños como lo haríamos con el mismo Jesús. La parábola de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Nos hace prestar atención sobre los dones o carismas que las personas recibimos de Dios. Cada uno de nosotros y cada hombre o mujer ha recibido de Dios determinados dones o cualidades personales para poner al servicio de los demás. Aquí Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados, dándole 5, 2 o un talento según la capacidad de cada uno. Un talento corresponde a 34 kilos de oro, lo cual no es poco. En el fondo cada uno recibe igual porque recibe según su capacidad. Quien tiene vaso grande recibe el vaso lleno, quien tiene vaso pequeño recibe el vaso lleno. Luego el dueño se va al extranjero y se queda allí mucho tiempo. La historia tiene un cierto suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni se sabe cómo va a ser el final. Aquí, mientras tanto, los 2 primeros servidores trabajan y hacen multiplicar los talentos. El que recibe un talento cava un hoyo en la tierra y lo esconde bien para no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se entregan a las comunidades y a las personas según su capacidad. La enseñanza está orientada en que comprendamos que todos recibimos algunos bienes del reino.
pero no todos respondemos de la misma manera. Después de mucho tiempo el dueño vuelve, los dos primeros dicen la misma cosa. Señor, 5 o 2 talentos me entregaste, aquí tienes los otros 5 o 2 que gané. Y el Señor da la misma respuesta. Muy bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El tercero llega y dice, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mirá, acá tenés lo tuyo. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observación mezquina y exacta de la ley. La respuesta del Señor es irónica. Dice, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. El tercer empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba a un Dios severo de aquella manera, hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en un banco. Finalmente el Señor manda quitarle el talento, para darlo a aquel que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que aclara todo. En realidad, los talentos, el dinero del dueño, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta eso poco que tiene. Pero la persona que no piensa en sí y se entrega a los demás, va a crecer y recibir de forma inesperada todo aquello que entregó y mucho más. Pierde la vida quien quiere asegurarla, la gana quien tiene el valor de perderla. El Padre Pío nos enseñaba, hermanos míos, hasta ahora no hemos hecho nada todavía, empecemos hoy. San Francisco se hizo a sí mismo esta exhortación, hagamos nosotros lo mismo. Es verdad, todavía no hemos hecho nada o casi nada. Los años se han seguido uno tras otro sin que nos hubiéramos preguntado qué hemos hecho con el tiempo. No hay nada en nuestra conducta que necesite modificarse, nada que añadir, nada que quitar. Hemos vivido despreocupados como si nunca tuviera que llegar aquel día en que el juez eterno nos llame para dar cuenta de nuestras acciones y de cómo hemos aprovechado nuestro tiempo. No perdamos el tiempo. No hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Las tumbas rebosan de buenas intenciones. Y desde luego, ¿quién nos asegura que mañana viviremos? Escuchemos la voz de nuestra conciencia, es la voz del profeta. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón. No poseemos más que el momento presente. Vigilemos, pues, vivámoslo como un tesoro que nos ha sido confiado. El tiempo no nos pertenece, no lo malgastemos. Hasta aquí las palabras del Santo Padre Pío. Invitados entonces, hermanos, a hacer fructificar en nuestra vida todo lo que hemos recibido de Dios para bien de nuestros hermanos, que hoy tengamos un bendecido domingo y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.